No hay mayor testimonio que el de alguien que fue quebrado y ahora guía a otros a mantenerse firmes. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Los misterios que no siempre se predican en los púlpitos, pero que están ahí, esperando ser revelados. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver el mundo espiritual. No tenía espada, ni ejército, ni riquezas. Su batalla era silenciosa, pero poderosa. Mientras otros hablaban en voz alta, Ana oraba en silencio. Mientras otros se rendían, ella se mantenía de rodillas, derramando su alma delante de Dios. Rechazada, incomprendida y con un corazón roto, Ana nos enseña que las victorias más grandes no se logran con fuerza humana, sino con una fe que insiste y espera. Bienvenidos a Dios te ama, donde exploramos las verdades más profundas de las Escrituras y los misterios que muchos prefieren callar. Un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy conocerás a una mujer cuyo clamor movió el cielo. Ana, la mujer que vencía de rodillas. Una historia de fe, oración y respuesta divina, que cambiará tu forma de acercarte a Dios. Acompáñanos en este viaje espiritual donde la revelación y el discernimiento abrirán tus ojos a una realidad que va más allá de lo conocido. En los días donde los jueces gobernaban Israel y la voz de Dios escaseaba, había una mujer cuyo corazón ardía con un clamor que solo el cielo podía entender. Su nombre era Ana, esposa de Elcana, un hombre levita que subía cada año al templo en Silo para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos. Aunque Elcana la amaba con ternura sincera, Ana vivía con una profunda tristeza. No podía tener hijos. Aquel dolor no era solamente físico o biológico, era un quebranto del alma. La sociedad de su tiempo medía el valor de una mujer por su fertilidad, y Ana sentía que cada año que pasaba sin un hijo era un peso que se le adhería al alma como piedra mojada. Por si fuera poco, su rival Penina, la otra esposa de Elcana, tenía hijos y se burlaba cruelmente de Ana, provocándola con cada palabra, como si su esterilidad fuera una vergüenza merecida. Ana comía poco y hablaba menos, pero en su silencio había una batalla, no se había rendido. En su corazón guardaba una esperanza viva, aunque dolida. Cada año que subía al templo, el clamor se hacía más fuerte aunque su voz no se alzara. Y una noche, mientras todos comían y celebraban, ella se apartó, se levantó y fue al santuario. Cayó de rodillas con el rostro al suelo y comenzó a orar. Su boca se movía, pero su voz no salía. Era un gemido del alma, una súplica sin palabras. El sacerdote Elí la observó de lejos. Al ver sus labios moverse sin oír palabras, pensó que estaba ebria. Se acercó y la reprendió, pero Ana, con ojos llenos de lágrimas, le respondió: «No, señor mío, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová, porque con grande congoja y aflicción he hablado hasta ahora». Elí entonces entendió y le dijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». Ana regresó con el rostro diferente. Ya no era la mujer triste de antes. Algo en su interior había cambiado. Aún no estaba embarazada, pero la fe había encendido una nueva luz. Sabía que el Dios al que clamó no era indiferente. Sabía que el cielo había escuchado el clamor de su corazón. La noticia del regreso de Esdras con un nuevo grupo de exiliados reavivó la esperanza del pueblo. Muchos comenzaron a preparar sus corazones para buscar al Señor con más fervor, sabiendo que su retorno a Jerusalén no era solo físico, sino también espiritual. Las calles polvorientas de la ciudad se llenaron nuevamente de voces que recitaban las antiguas escrituras, y los más ancianos compartían con lágrimas las promesas que Dios había hecho desde tiempos antiguos. Nehemías, observando todo esto, se sintió fortalecido. Aunque los muros ya se habían reconstruido, ahora la tarea era más profunda: reconstruir el corazón de la nación. No bastaba con piedras ni puertas restauradas, el alma de Israel
debía volver a Dios. Con cada oración que elevaba, sentía que el Señor lo guiaba hacia un propósito mayor, una renovación completa que trascendía lo material. Durante las asambleas públicas, Esdras se levantaba con el rollo de la ley en sus manos. Al abrirlo, un silencio sagrado envolvía al pueblo. Leía con voz clara y firme, mientras levitas y maestros explicaban el significado de cada pasaje. Hombres, mujeres y niños lloraban al escuchar las palabras que durante tanto tiempo habían estado olvidadas. Era como si la voz de Dios mismo resonara entre ellos, trayendo convicción, arrepentimiento y esperanza. Nehemías vio cómo la unidad se fortalecía. Las diferencias entre familias, clanes y regiones comenzaban a disiparse. Todos estaban siendo unidos por una causa común: ser un pueblo santo, apartado para el Señor. Las fiestas antiguas fueron restauradas, los sacrificios ofrecidos con humildad, y el templo volvió a ser el centro de la vida espiritual. Jerusalén se estaba llenando nuevamente de luz, no solo por el sol, sino por la presencia del Altísimo. Sin embargo, aún había desafíos. Algunos líderes extranjeros se molestaron por la renovación de Israel y comenzaron a conspirar nuevamente. Nehemías, sin temor, organizó vigilias de oración y llamó al pueblo a no confiar en sus propias fuerzas, sino en el Dios que los había rescatado una y otra vez. Recordaban la protección divina en el desierto, el cruce del Jordán, y ahora la restauración en medio de ruinas. Una mañana, mientras caminaba por los muros, Nehemías recordó su oración en la corte del rey Artajerjes, aquel momento donde todo comenzó. Vio cómo cada ladrillo era un testimonio de la fidelidad de Dios, cada grieta reparada hablaba del poder de la restauración, y cada puerta reconstruida del regreso de la esperanza. El pasado doloroso había dado paso a un presente de renovación. Los jóvenes del pueblo comenzaron a preguntar por las historias antiguas. Querían saber de Abraham, de Moisés, de David. Los ancianos, con alegría, se sentaban a narrar cada episodio, sabiendo que una generación nueva estaba siendo levantada con raíces firmes en su identidad y en la palabra. La memoria espiritual de Israel estaba siendo restaurada, y con ello, la visión de su futuro. Los comerciantes regresaban a Jerusalén, trayendo bienes para reconstruir hogares, pero también pergaminos, instrumentos musicales y utensilios para el templo. La vida volvía a fluir. Los campos daban fruto, las familias se multiplicaban, y las oraciones ascendían como incienso ante el trono de Dios. Había una atmósfera de gozo, de consagración, de propósito renovado. En medio de este renacer, Nehemías estableció líderes sabios y temerosos de Dios para juzgar con justicia y guiar con integridad. No buscaba dominio, sino servicio. Les recordaba constantemente que todos estaban bajo la autoridad de Dios y que el pueblo necesitaba pastores con corazones humildes. La obra no era de hombres, sino del Señor, y todos eran solo siervos en sus manos. Finalmente, una gran asamblea fue convocada. Todo el pueblo, desde los más pequeños hasta los más ancianos, se reunió para renovar el pacto con Dios. Se comprometieron públicamente a guardar sus mandamientos, a no volver a los pecados del pasado y a vivir como luz entre las naciones. Nehemías, con el rostro inclinado, agradeció en silencio. La misión aún no había terminado, pero la transformación ya había comenzado. La renovación del pacto trajo consigo una solemnidad palpable en el ambiente. Era como si cada palabra pronunciada se grabara no solo en los corazones del pueblo, también en las piedras de Jerusalén. Nehemías observaba con atención los rostros decididos de los hombres y mujeres. Con manos alzadas, sellaban con fe su compromiso. Sabía que el enemigo no descansaría, pero también sabía que el pueblo de Dios, unido y obediente, sería inconmovible. Pasaron los días, y con ellos vino el desafío de mantener lo que se había restaurado. Nehemías organizó turnos de vigilancia para proteger la ciudad. También estableció momentos diarios de adoración.
Era vital que el pueblo no volviera a caer en la tibieza espiritual. Cada familia debía tener una copia de la ley. Los levitas iban de casa en casa enseñando, orando y escuchando las necesidades de cada hogar. Los niños comenzaron a memorizar salmos y proverbios. Los cantores del templo compusieron nuevos cánticos que hablaban de la restauración, hablaban de la fidelidad de Dios y la esperanza de un Mesías venidero. Jerusalén se convirtió en un faro que atraía a los que aún vivían dispersos entre las naciones. Poco a poco, más exiliados comenzaron a llegar, trayendo consigo no solo pertenencias, sino historias de fe preservada en tierras lejanas. Nehemías se reunía cada semana con los principales líderes. Analizaban el avance de la vida social y espiritual de la ciudad. Tomaban decisiones sabias y oraban por discernimiento. A medida que los días se convertían en meses, la ciudad se consolidaba, no solo como un lugar seguro, sino como una comunidad viva, guiada por principios eternos. El temor del Señor era evidente y la paz reinaba en los corazones, pero no todo era tranquilidad. Algunos del pueblo comenzaron a quejarse nuevamente por injusticias internas, ricos que prestaban con usura, tierras que se perdían por deudas, familias que eran forzadas a vender a sus hijos como siervos. Nehemías, al escuchar estas denuncias, rasgó sus vestiduras. No permitiría que el mismo mal que había derrumbado la ciudad en el pasado volviera a tomar raíz en el presente. Convocó a toda la congregación y reprendió con firmeza a los nobles y gobernantes. Les recordó que habían sido rescatados del exilio no para volver a la esclavitud del egoísmo. Ordenó que las tierras fueran devueltas, que se perdonaran las deudas y que se actuara con justicia. Los líderes avergonzados aceptaron. Y una vez más, el pueblo vio que servir a Dios también significaba vivir con integridad entre hermanos. En medio de estos ajustes, los profetas comenzaron a hablar nuevamente. No eran muchos, pero su voz era clara. Hablaban de un futuro glorioso, de una Jerusalén donde la justicia y la misericordia caminarían juntas. Hablaban de un rey justo, de un siervo sufriente, de días en que la gloria del Señor llenaría toda la tierra. El pueblo escuchaba con reverencia, sabiendo que aunque vivían tiempos de restauración, aún quedaban promesas por cumplirse. Esdras continuaba siendo una figura clave. Cada enseñanza suya encendía el fuego del entendimiento en los corazones. Enseñaba con ternura y autoridad, recordando siempre la paciencia de Dios con su pueblo. Hacía énfasis en la importancia de no conformarse solo con reconstruir lo físico, sino de permitir que el Señor edificara el corazón. La transformación debía ser completa, desde adentro hacia afuera. Nehemías, por su parte, no bajaba la guardia. A pesar de los avances, siempre estaba alerta. Sabía que los enemigos podían atacar en cualquier momento, ya fuera con espadas o con engaños, pero su confianza estaba en el Dios que lo había llamado desde la lejana ciudad de Susa hasta esta misión santa. Cada día, al despertar, elevaba una oración: Señor, fortalece mis manos. La vida en Jerusalén seguía. Las estaciones cambiaban, los campos producían fruto, y el sonido de la adoración no cesaba. Pero en el corazón de Nehemías ardía una inquietud. ¿Cómo asegurarse de que esta generación no olvidara lo aprendido? ¿Cómo transmitir el fuego de la fe a los hijos y a los hijos de sus hijos? Sabía que la historia aún no terminaba y que la fidelidad del pueblo sería la clave para el futuro que Dios les había prometido. A medida que los días transcurrían, Nehemías comenzó a trabajar con los ancianos en la creación de un registro detallado de todas las familias que habían regresado del exilio. No solo era importante por razones administrativas, sino porque sentía que cada nombre inscrito era testimonio viviente de la fidelidad de Dios. Era un acto simbólico, un recordatorio de que cada persona tenía un propósito en la reconstrucción de la nación. Los escribas se sentaban largas horas al sol copiando rollos de la ley,
preparando ejemplares que serían enviados a cada aldea cercana. No querían que la palabra de Dios quedara limitada solo a Jerusalén. En el corazón de Nehemías ardía un deseo profundo de que todo Israel volviera a los caminos del Señor. Su visión iba más allá de los muros, anhelaba una nación reformada desde su raíz. Mientras tanto, los levitas comenzaron a formar pequeñas escuelas de enseñanza para niños y adultos. Era algo nunca antes visto con tal organización. El estudio de la ley se convirtió en parte de la vida diaria. Se enseñaba a los niños no solo a leer y escribir, sino a orar, a confiar en Dios y a obedecer sus mandamientos. La transformación era palpable y Nehemías lo sabía. Estaban sembrando para el futuro. Sin embargo, a pesar del avance, aún quedaban amenazas latentes. Algunos hombres influyentes, que no temían a Dios, comenzaron a murmurar entre ellos. Estaban incómodos con la reforma espiritual y con la justicia que Nehemías exigía. Intentaban socavar su autoridad en secreto, susurrando que Nehemías se creía un rey encubierto, un gobernante con aspiraciones escondidas. Nehemías, al enterarse, no reaccionó con violencia, se refugió en la oración como siempre había hecho y pidió sabiduría. Luego convocó a una asamblea pública y, sin acusar directamente, habló de la importancia de servir sin buscar gloria, de liderar sin ambición personal. Sus palabras, firmes pero humildes, silenciaron muchas bocas y fortalecieron aún más la confianza del pueblo en su liderazgo. En esos días, comenzaron a llegar caravanas desde tierras lejanas. Algunos traían ofrendas para el templo, otros venían buscando refugio, y algunos llegaban con el anhelo de aprender más sobre el Dios de Israel. Era como si la luz que emanaba desde Jerusalén estuviera atrayendo a los corazones cansados de otras naciones. Los ancianos y sacerdotes los recibían con brazos abiertos, enseñándoles la ley con paciencia y amor. La ciudad, que antes había sido un lugar de ruinas y vergüenza, se había convertido en símbolo de esperanza y restauración. Los mercados florecían, los niños jugaban en las calles, y el sonido de cánticos subía cada mañana desde el templo. Aún así, Nehemías sabía que no podían bajar la guardia. La historia de su pueblo estaba llena de caídas después de grandes victorias, y no quería repetir ese ciclo. Esdras, con su sabiduría inquebrantable, aconsejaba constantemente al pueblo sobre la importancia de examinar sus corazones. No bastaba con cumplir leyes externas, era necesario que el corazón se rindiera completamente al Señor. Predicaba con fervor, y sus palabras eran como martillo que quebrantaba la piedra dura del orgullo y la indiferencia. Nehemías también impulsó nuevas celebraciones. Además de las fiestas tradicionales, establecieron días de gratitud, donde el pueblo simplemente se reunía para contar las maravillas que Dios había hecho con ellos desde que salieron del exilio. Cada testimonio era una chispa que avivaba la fe del prójimo. La memoria colectiva se llenaba de razones para no olvidar la bondad de su Dios, y mientras las generaciones comenzaban a crecer bajo este nuevo ambiente de devoción y esperanza, Nehemías continuaba caminando entre el pueblo, escuchando, sirviendo y orando. Sabía que el verdadero éxito no estaba en lo que ya se había edificado, sino en lo que aún debía construirse dentro de cada corazón. La historia no había terminado. El pacto seguía vivo. En medio de aquella renovación espiritual surgió un nuevo desafío. Algunos nobles empezaron a enriquecerse injustamente, cobrando intereses excesivos a sus propios hermanos y aprovechándose de la necesidad de los más pobres. Cuando Nehemías escuchó estos reportes, su corazón se llenó de indignación. No podía permitir que los mismos errores del pasado se repitieran bajo su liderazgo. Convocó a todos los responsables y los enfrentó públicamente con la autoridad moral que había ganado. Les recordó cómo Dios los había librado del exilio y cómo ahora estaban volviendo a esclavizarse unos a otros. El silencio que se apoderó del pueblo durante ese momento fue profundo y revelador.
Nadie pudo justificar sus acciones. Algunos comenzaron a llorar, otros bajaron la cabeza avergonzados. Fue entonces cuando Nehemías exigió que se devolvieran las tierras, las casas y todo lo que habían tomado por usura. Lo más impactante fue que todos aceptaron. Aquel día fue sellado con un pacto ante Dios, un compromiso solemne de no volver a repetir tales injusticias. A partir de ese momento, se establecieron jueces y escribas que revisarían los casos de abuso o injusticia. Nehemías no quería que la restauración de Jerusalén se limitara a lo físico o espiritual. También debía haber justicia social, dignidad para el huérfano, la viuda y el extranjero. El pueblo empezó a comprender que la verdadera adoración a Dios también incluía la forma en que trataban a los demás. Los días pasaban y la ciudad seguía prosperando. Sin embargo, Nehemías notaba que algunos comenzaban a relajarse. La rutina y la prosperidad amenazaban con adormecer el fervor que antes los había movido. Entonces, con la ayuda de los levitas, organizó jornadas de ayuno y oración, no por una catástrofe o una amenaza externa, sino como ejercicio de humildad, para no olvidar su total dependencia de Dios. Durante una de esas jornadas, un joven llamado Micaías, descendiente de levitas, se levantó con un mensaje profético. Habló con autoridad, recordando al pueblo que la historia de Israel había sido una constante lucha entre obediencia y rebeldía. Su voz temblaba, pero sus palabras eran claras. Si el pueblo volvía a olvidar a Dios, las consecuencias no tardarían. Nehemías lo escuchó con atención y agradeció a Dios por levantar nuevas voces en medio de la restauración. Ese mismo joven, Micaías, fue luego invitado por Esdras para integrarse en la formación de nuevos escribas. La palabra de Dios debía ser conservada y transmitida con fidelidad. Las nuevas generaciones no podían crecer ignorantes de su historia, ni del pacto eterno que Dios había hecho con su pueblo. Se establecieron escuelas de enseñanza avanzada, y Jerusalén se convirtió en un centro de instrucción espiritual para muchas aldeas vecinas. La influencia de Jerusalén comenzó a expandirse más allá de sus muros. De pueblos lejanos llegaban hombres y mujeres buscando consejo, oración y sabiduría. Algunos venían quebrantados por la idolatría de sus tierras, otros por el dolor de la guerra, y muchos encontraban en el mensaje de restauración una esperanza nueva. Nehemías, aunque cansado por los años de lucha, encontraba fuerzas renovadas al ver que el trabajo no era en vano. Una tarde, mientras caminaba por las murallas que había ayudado a levantar, Nehemías contempló el atardecer sobre la ciudad. En su corazón sabía que todavía quedaba mucho por hacer, pero también sabía que Dios había sido fiel en cada paso. Su mirada se posó sobre los niños jugando cerca de la puerta de las aguas, el mismo lugar donde Esdras había leído la ley por primera vez. Sonrió. Aquella imagen era símbolo de lo que estaban edificando, una herencia para el futuro. Pero no todos compartían su visión. Desde las sombras, algunos viejos enemigos, aunque derrotados, aún tramaban planes para perturbar la paz. Buscaban dividir al pueblo desde dentro, sembrando dudas, rumores y discordia. Nehemías los había enfrentado antes y estaba dispuesto a hacerlo de nuevo si era necesario. Pero esta vez sabía que la mayor fortaleza no estaba en su liderazgo, sino en la unidad del pueblo y su fidelidad a Dios. Por eso comenzó a visitar cada barrio, cada comunidad, animando a los líderes locales, orando con ellos, escuchando sus necesidades. No quería que nadie quedara excluido de la restauración. Su visión era clara: una Jerusalén restaurada no solo con piedra, sino con corazones rendidos, vidas transformadas y generaciones futuras caminando en los caminos del Señor. Con el paso del tiempo, comenzaron a llegar noticias inquietantes desde las regiones fronterizas. Tribus extranjeras se estaban organizando nuevamente, resentidas por la creciente influencia de Jerusalén. No les agradaba que la ciudad resplandeciera como un faro de justicia y verdad.
Aunque ya no podían atacar frontalmente, empezaron a infiltrar espías y provocadores, hombres disfrazados de peregrinos que intentaban desviar al pueblo con doctrinas falsas, con supersticiones antiguas y prácticas idolátricas. Nehemías convocó a los ancianos y a los sacerdotes para alertarlos. Sabía que la batalla ahora era interna, más peligrosa que cualquier muro derribado. Les habló con firmeza: no hemos llegado hasta aquí para volver atrás. Si bajamos la guardia, no necesitaremos enemigos externos, caeremos por dentro. Los líderes comprendieron la gravedad y decidieron fortalecer la vigilancia espiritual, en los hogares, en los templos y en las plazas públicas. Fue entonces cuando Esdras propuso un nuevo ciclo de lectura pública de la ley, esta vez extendido a cada barrio de Jerusalén. No bastaba con haberla leído una vez. Cada generación necesitaba oírla con claridad. Se establecieron turnos de enseñanza y se formaron grupos de discusión, donde ancianos instruidos respondían preguntas y ayudaban a los más jóvenes a aplicar la palabra en su vida cotidiana. En medio de este proceso, una joven llamada Hadar comenzó a destacar por su sabiduría y claridad para explicar las Escrituras. Aunque era mujer y joven, su entendimiento y temor de Dios eran evidentes. Nehemías la llamó y le pidió que organizara un grupo especial para mujeres y niñas, algo que no se había hecho antes en esa forma. Fue un momento de apertura y crecimiento, y muchas mujeres comenzaron a florecer en su fe y servicio. Hadar, con su voz pausada y firme, enseñaba no solo con palabras, sino con el ejemplo. Visitaba a las viudas, cuidaba de los enfermos y compartía lo que tenía con los necesitados. Pronto, su grupo se multiplicó, y lo que empezó como una pequeña reunión se convirtió en un movimiento que traía consuelo, unidad y transformación a muchas familias. Nehemías observaba aquello con gratitud. Dios estaba levantando columnas nuevas en su pueblo. Mientras tanto, los levitas también se movilizaban, acompañaban a los trabajadores, oraban en los campos y cantaban en los caminos. Jerusalén se llenó de melodías sagradas, se escuchaban salmos al amanecer, oraciones al mediodía y alabanzas al anochecer. La ciudad no solo era una fortaleza reconstruida, sino un corazón palpitante que latía al ritmo de la adoración. Un día, un grupo de viajeros del norte llegó buscando refugio. Venían huyendo de tierras donde aún reinaba la opresión. Al ver los muros y escuchar los cantos, se arrodillaron y lloraron. Habían oído de Jerusalén, pero no esperaban encontrar tanta vida. Fueron recibidos con hospitalidad y se les asignó un lugar entre las familias, como si siempre hubieran pertenecido allí. Era el cumplimiento de las palabras de los profetas: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Nehemías se reunió con ellos y escuchó sus historias. Hablaron de la brutalidad de sus antiguos señores, del hambre, de los ídolos que no respondían. Uno de ellos, llamado Tobadón, le confesó con lágrimas que había pensado que el Dios de Israel era solo un mito. Pero aquí lo siento, dijo, aquí vive entre ustedes. Nehemías lo abrazó y respondió: no somos nosotros, es Él. Nosotros solo abrimos la puerta. La integración de estos nuevos miembros trajo retos. Algunos del pueblo murmuraban, temerosos de perder su lugar o sus tradiciones. Pero Esdras y los sacerdotes enseñaron con paciencia. Les mostraron cómo desde los tiempos de Abraham, Dios había prometido bendecir a todas las naciones. Jerusalén debía ser ejemplo, no fortaleza cerrada. Y poco a poco, la comunidad aprendió a convivir, a compartir, a sanar prejuicios que venían desde siglos atrás. Así, Jerusalén se convertía en más que una ciudad santa. Era un testimonio viviente, no sin lucha, no sin heridas, pero firme en su propósito. Nehemías seguía caminando entre su pueblo, no como un gobernador distante, sino como un padre vigilante, un siervo de Dios que aún no había terminado su carrera. Una noche, mientras Nehemías oraba en lo alto de la torre que él mismo había ayudado a reconstruir,
Sintió una carga inusual en su espíritu. Miraba las luces encendidas en las casas, escuchaba los cánticos lejanos. Y aún así, una inquietud lo invadía. No era miedo, sino una advertencia. Sintió que debía prepararse para algo que aún no había llegado. Decidió entonces redoblar las guardias, no por temor a enemigos visibles, sino por obediencia al susurro silencioso de Dios. Al día siguiente, reunió a los líderes de cada barrio. Les habló con serenidad pero con firmeza. No es tiempo de dormir en confianza ciega. La paz es un regalo que debemos cuidar. Estén atentos porque el enemigo no siempre golpea con espada. A veces lo hace con engaño, con división, con orgullo. Las palabras calaron hondo. Se organizaron nuevos turnos de vigilancia y se dio instrucción a todos para actuar con discernimiento y prudencia. Fue entonces cuando comenzaron a surgir pequeños conflictos internos. Nada grande, nada escandaloso, pero señales claras de desunión. Discusiones por territorios, murmuraciones contra los líderes más visibles, acusaciones sutiles disfrazadas de preocupación. Nehemías supo que no era casual, era el enemigo moviéndose en las sombras, buscando fracturas. Llamó entonces a Esdras y juntos acordaron hacer 7 días de ayuno y oración en toda la ciudad. Durante esos días, algo profundo sucedió entre el pueblo. Muchos comenzaron a confesar sus pecados públicamente. Otros se reconciliaron con antiguos enemigos. Familias enteras se abrazaban llorando en las plazas. La presencia de Dios se sentía como una brisa constante. No había milagros espectaculares, pero el mayor milagro estaba ocurriendo. Un pueblo renovando su pacto con su Creador, no por miedo, sino por amor. Entre los que más lloraban estaba un joven llamado Malquías, hijo de un comerciante ambicioso que había sido sorprendido manipulando pesos y medidas. Malquías se presentó ante la asamblea y confesó las malas prácticas de su padre, pidiendo perdón y comprometiéndose a devolver 4 veces lo robado. Su acto conmovió tanto que otros siguieron su ejemplo. Esa semana marcó un antes y un después en Jerusalén. La limpieza no fue solo espiritual, también fue social, económica, comunitaria. Nehemías, al ver esto, entendió por qué el Señor lo había inquietado aquella noche. El peligro no venía de afuera, sino de dentro, y Dios, en su misericordia, los había sacudido antes de que las grietas se volvieran ruina. Por eso decidió establecer un consejo de sabios, hombres y mujeres de testimonio probado, que velaran constantemente por la salud del pueblo, no solo en lo material, sino en lo moral y espiritual. La figura de Hadar volvió a destacar, esta vez como parte de ese consejo. Su sabiduría, su templanza y su profunda devoción la hicieron una voz respetada incluso entre los más ancianos. Junto a ella, Malquías fue también integrado como señal de que Dios restaura y transforma. Aquello sorprendió a muchos, pero Nehemías dijo: no hay mayor testimonio que el de alguien que fue quebrado y ahora guía a otros a mantenerse firmes. Poco a poco, Jerusalén comenzó a ser conocida más allá de sus muros, no solo por sus construcciones o sus leyes, sino por su ejemplo. Caravanas de sabios venían desde tierras lejanas a escuchar sus relatos, a observar cómo convivían en paz, cómo resolvían los conflictos, cómo honraban a un Dios invisible con actos visibles de justicia y compasión. Sin embargo, en medio de esa fama creciente, Esdras advirtió a Nehemías: el reconocimiento puede ser una bendición o una trampa. Si el corazón se enaltece, caeremos. Si la gloria que nos dan no se la devolvemos al Altísimo, nos la robará el orgullo. Nehemías asintió con seriedad. Sabía que el siguiente desafío no era construir más, sino mantenerse fieles cuando todos los ojos los miraban. Y así, mientras la ciudad respiraba estabilidad y propósito, una nueva etapa se abría ante ellos, una etapa más sutil, más peligrosa en lo oculto, pero también una oportunidad única para demostrar que no se trataba de un líder o de una época,
sino de una generación que decidió caminar con Dios sin retroceder. Los rumores de la transformación de Jerusalén comenzaron a llegar a oídos de los reinos vecinos. Algunos se maravillaban, otros se inquietaban. Cómo una ciudad que yacía en ruinas ahora florecía en orden, justicia y devoción. Los más escépticos creían que era una farsa, una ilusión pasajera. Pero aquellos que se acercaban como visitantes se encontraban con una realidad firme, aunque sencilla. Hombres que hablaban con integridad, mujeres que enseñaban con sabiduría, jóvenes que servían con propósito. Todo parecía moverse con una armonía que no era natural, sino divina. Un día llegó una comitiva desde Tiro, encabezada por el gobernador Ananías. Vino con intención de establecer comercio, pero también para evaluar el corazón de aquel pueblo. Nehemías los recibió con cortesía, pero sin doblez. Les mostró los mercados, las murallas, los pozos, pero también los salones donde se reunía el consejo de sabios y los patios donde ancianos enseñaban a los niños la Torá. Ananías observaba todo en silencio, sorprendido por lo que veía. No encontró extravagancia ni ostentación, pero sí un sentido de propósito que nunca había visto en ciudad alguna. En una conversación privada, Ananías preguntó: ¿Cómo logras que la gente te siga con tanta lealtad? Nehemías sonrió apenas y respondió: Yo no los hice leales. Ellos decidieron ser fieles al Dios que los levantó del polvo. Yo solo señalé el camino. El gobernador de Tiro no supo qué decir. Estaba acostumbrado a líderes que buscaban dominar, no servir. A pueblos que fingían unidad por temor, no por convicción. Mientras tanto, en los rincones del norte, otro tipo de atención se estaba despertando. Sanbalat, antiguo enemigo de Nehemías, había escuchado que Jerusalén no solo se había reconstruido, sino que era ahora una influencia creciente en la región. Su orgullo, herido, no lo dejaba en paz. Aunque había fracasado antes, comenzó a mover contactos en secreto, esta vez no con fuerza bruta, sino con astucia. Envió emisarios disfrazados de comerciantes, con la tarea de infiltrarse, estudiar debilidades y sembrar confusión donde pudieran. Uno de esos emisarios, llamado Resef, era un maestro del engaño. Se presentó como un artesano en busca de trabajo y logró integrarse entre los jóvenes constructores. Era hábil con las manos, pero aún más con las palabras. Poco a poco, empezó a hacer preguntas inocentes, a comentar que en otras ciudades se vivía con menos restricciones, que tal vez Jerusalén exigía demasiado sacrificio. Su táctica no era atacar, sino sembrar la duda, lenta pero constante. Hadar notó su presencia desde el inicio, no por sospecha directa, sino porque algo en su espíritu no encontraba paz cuando él hablaba. Decidió observarlo discretamente. En una ocasión, lo escuchó hablar con un grupo de jóvenes, diciendo que la ley de Moisés estaba desfasada, que los nuevos tiempos requerían una nueva visión. Eso encendió una alarma en su corazón. Habló con Malquías y juntos lo confrontaron, con humildad pero con firmeza. Resef intentó evadir, pero al verse descubierto, huyó en la noche sin dejar rastro. La huida de Resef confirmó que las amenazas ya no serían con lanzas ni espadas, sino con palabras, ideas, corrupción interna. El consejo entonces reforzó su compromiso: mantener viva la enseñanza, la verdad, la vigilancia espiritual. Ya no bastaba con defender los muros, había que cuidar los corazones. La educación se convirtió en arma principal. Los escribas comenzaron a enseñar en cada barrio, y se levantaron líderes jóvenes que conocían tanto la ley como el espíritu de la ley. Mientras eso ocurría, Esdras, ya envejecido, comenzó a preparar a su sucesor, un joven llamado Elías, apasionado por las Escrituras, fuerte de carácter, pero humilde de espíritu. Esdras le dijo: «La palabra de Dios es como fuego, puede iluminar o consumir. Enséñala con temor, con verdad y con amor». Elías aceptó con lágrimas y se convirtió en la voz que resonaba en las nuevas generaciones. Los días siguieron, las estaciones cambiaron.
y Jerusalén seguía en pie no solo como ciudad, sino como testimonio. Sin embargo, en las tierras lejanas del este, una figura oscura escuchaba con atención todo lo que ocurría. No era Sanbalat, era alguien más antiguo, más paciente y mucho más peligroso. Aún no había actuado, pero sus ojos estaban puestos en Jerusalén. Lo que estaba por venir no sería solo una prueba para una ciudad, sino para una generación entera. Las noticias que llegaban desde Jerusalén atravesaban fronteras como el viento entre montañas. Los rumores de una ciudad restaurada, guiada no por la espada, sino por la obediencia a un Dios invisible, inquietaban no solo a reyes paganos, sino también a poderes más antiguos, aquellos que se movían en sombras, que hablaban desde altares ocultos. En la ciudad de Elam, un sacerdote caldeo llamado Nur-Adar comenzó a prestar especial atención a estos informes. Sabía por antiguos textos que un pueblo alineado con la voluntad del Altísimo podía alterar el equilibrio de todo un continente. Nur-Adar no era cualquier sacerdote, era un lector de portentos, un manipulador de voluntades, un estudioso de artes arcanas olvidadas. Había leído sobre el Dios de Israel y sobre su pacto con Abraham, sobre las veces que ese pueblo, aunque pequeño, había derribado imperios por el simple hecho de caminar en obediencia. Para él, lo que estaba sucediendo no era coincidencia, era señal de algo mayor, un nuevo ciclo, un renacer que debía detenerse antes de que se extendiera. Así comenzó a reunir a otros sabios y hombres influyentes. Les hablaba de Jerusalén no como un problema político, sino como una grieta en el orden espiritual que regía sobre las naciones. Si ese pueblo vuelve a caminar con su Dios, caerán nuestras fortalezas sin guerra. Ellos no necesitan ejércitos, solo necesitan fe. No todos lo comprendían, pero algunos sí, y esos pocos comenzaron a actuar lenta y discretamente, extendiendo sus tentáculos hacia la región de Judea. Mientras tanto, en Jerusalén, los preparativos para la celebración de la Pascua se intensificaban. Era el primer año en décadas que se haría con libertad, en su ciudad sagrada, con el templo operativo y la muralla firme. Se sentía una expectación en el aire, una mezcla de temor reverente y gozo. En ellos veía la ciudad rodeada de tinieblas, voces susurrando palabras extrañas, niños corriendo por calles vacías y una figura encapuchada que siempre observaba desde lejos. Elías acudió a Esdras, quien escuchó en silencio. «No son sueños comunes», dijo el anciano. «Dios está mostrando que el enemigo ya se mueve, no con ejércitos, sino con confusión». Ante eso, se reunieron con Nehemías y juntos decidieron intensificar la enseñanza y la intercesión. No podían atacar al enemigo invisible con fuerza humana, pero sí con verdad. Se organizó una semana de ayuno y oración. Los levitas recorrieron la ciudad leyendo la Torá en voz alta desde las esquinas. Hombres, mujeres y niños se detenían a escuchar. La ciudad, por momentos, se convertía en un solo coro de arrepentimiento y alabanza, pero los movimientos del enemigo también avanzaban. Desde Elam, Nur-Adar envió un emisario encubierto, no como espía, sino como oferente. Llegó con caravanas, ganado, incienso y promesas de ofrendas generosas para el templo. Su nombre era Baresh, y su lengua era dulce. Decía haber conocido al Dios de Israel en visiones y buscaba unirse a su pueblo. Fue recibido con precaución, pero no fue rechazado. Elías, sin embargo, sintió una inquietud al verlo. Había aprendido que no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que ofrece sacrificios lo hace desde el corazón correcto. Observó a Baresh, le hizo preguntas, lo puso a prueba con pasajes de la Torá. El extranjero respondía con habilidad, pero sus ojos a veces se desviaban como si estuviera siempre calculando. Elías lo comentó con Nehemías, quien decidió no tomar decisiones precipitadas, pero sí mantener vigilancia constante. Una noche, Baresh fue visto caminando cerca del antiguo altar que había sido desmantelado.
Allí murmuraba palabras en una lengua desconocida. Uno de los guardias del templo lo confrontó, y Baresh, fingiendo confusión, dijo que oraba por revelación. Pero cuando Elías supo del incidente, supo también que el momento de actuar había llegado. No podía permitir que una serpiente se escondiera entre el pueblo que apenas comenzaba a levantarse. Con sigilo, comenzó a reunir pruebas, a escuchar con atención, a preguntar con sabiduría. Sabía que desenmascarar a Baresh no sería sencillo, porque el enemigo nunca actúa con torpeza. Pero también sabía que donde abunda la malicia, sobreabunda la gracia. Y en el corazón de Jerusalén aún ardía la llama del Dios que no duerme ni reposa. El amanecer llegó con un silencio denso sobre Jerusalén. Los primeros rayos del sol apenas tocaban los tejados cuando Elías, acompañado por algunos hombres de confianza, se dirigió al lugar donde Baresh solía hospedarse. Había orado durante toda la noche, pidiendo discernimiento y dirección, sabiendo que no actuaba por sospechas humanas, sino por el peso de algo mayor. Cuando llegaron, Baresh no estaba. Sus pertenencias seguían allí, pero él había desaparecido como un humo que se escurre entre los dedos. Horas después, un guardia de las puertas informó que un hombre con ropas extranjeras había salido antes del alba, rumbo a Jericó. Nehemías mandó cerrar todas las rutas principales y envió mensajeros para interceptarlo. Pero Baresh ya había desaparecido entre la multitud de peregrinos que venían para la Pascua. Se desvaneció como una sombra, dejando una estela de inquietud y preguntas sin respuesta. En los días que siguieron, Jerusalén continuó con sus celebraciones. La Pascua fue celebrada con gozo y temor reverente. Por primera vez en muchos años, el templo retumbó con el sonido de salmos. Enseñaba a los jóvenes a estar alerta, a no dormir espiritualmente, a velar en oración. No teman al enemigo que se muestra, decía, sino al que finge ser amigo. Nehemías, por su parte, redobló la instrucción de los jueces y líderes del pueblo. Implementó turnos de vigilancia espiritual, estableciendo tiempos de lectura, ayuno y reflexión. Sabía que la fortaleza de Jerusalén no estaba en sus murallas, sino en el corazón del pueblo que las habitaba. Y ese corazón debía permanecer puro, alerta y firme. Esdras, envejecido, pero lleno de luz, escribió crónicas de aquellos días, no para vanagloriarse, sino para que las generaciones futuras supieran que no basta con reconstruir lo que se ve. Lo más importante siempre será lo que se edifica en el interior. El templo es sagrado, decía, pero más sagrado es el alma que teme a Dios y camina en obediencia. Con el tiempo, nuevas amenazas se presentaron, nuevos nombres, nuevos rostros, nuevas ideologías. Pero los cimientos ya estaban echados. Un remanente había aprendido que el verdadero poder no está en la multitud ni en la espada, sino en el pacto. Y mientras el pacto permaneciera, ningún enemigo, por oculto que fuera, lograría destruir la promesa. Elías se convirtió en guía, no solo de jóvenes levitas, sino de todos los que buscaban conocer al Dios que había levantado nuevamente a su pueblo. Las casas se llenaban de estudio, los caminos de cánticos, las plazas de oración. Jerusalén, aunque aún vulnerable, resplandecía con una luz que no venía del sol, sino del Dios que habitaba entre ellos. Y así, en medio de un mundo que aún conspiraba, Jerusalén floreció otra vez, no como una ciudad invencible, sino como una ciudad que conocía su fragilidad y que por eso, día tras día, buscaba al único que podía sostenerla. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo: quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.